¿Qué ocurre si a Beth Harmon le juegas el gambito de dama? Bueno, a Beth Harmon, al bot de Beth Harmon, durísimo, al de 2700 de elo. Me había enfrentado 2 veces, una había ganado y otra había perdido, y en esta ocasión decidí jugarle el gambito de dama en el duelo definitivo. Bienvenido, amigo Luisón, a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axedrace, donde vamos a ver esa partida, ese duelo decisivo. Era a vida o muerte, era a cara o cruz, era todo o nada. Habíamos ganado uno a cada uno y Beth Harmon jugaba con negras en esta ocasión. El bot de Beth Harmon, después de D4, D5, fue en directo, una partida en directo que podéis ver en el show, en el canal de chess.com español. Bueno, jugué C4, esto es el gambito de dama, para el que no lo sepa. Aquí hay otras opciones, pero C4 es la principal, intentando retirar un peón del centro de las negras. Si el negro acepta, pues las blancas pueden conseguir el centro de peones y pasar a recuperar el peón más tarde, o por lo menos intentarlo. Pero lo más normal es que el negro, bueno, pues juegue el gambito de dama rehusado, en realidad, que es lo que jugó con E6. Se puede jugar la defensa eslava con C6. Importante, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, defender ese peón con otro peón, así si yo cambio, pues acaba un peón en el centro de las negras. E6, como digo, que es la jugada más frecuente, caballo C3, desarrollando una pieza y presionando en el centro. Las negras hacen lo mismo, desarrollan una pieza y también defienden el punto D5, que es donde está toda la presión del blanco en este momento. Y yo jugué la variante del cambio. Aquí caballo F3 o alfil G5 son líneas bastante empleadas en esta posición, pero a mí me gusta esta línea. Bueno, elimina la tensión central y dependiendo de cómo, es cierto que el negro puede desarrollar el alfil, aunque muy pronto, como voy a comentar ahora, tampoco es muy bueno. El blanco juega, bueno, digo el blanco como si fuera otro. Yo jugué alfil G5 clavando el caballo de F6, inmovilizándolo. Y claro, jugar alfil G5 en estas posiciones plantea alguna idea donde puedo capturar rápido. Por ejemplo, si el negro jugara H6 aquí no tendría mucho sentido porque hago alfil por. Y ahora, si captura con dama, si retoma con dama, gano el peón de D5, que lo defiende la dama. Y comer con peón significa dejar una estructura de peones muy fea en el flanco de rey, sobre todo si te quieres enrocar corto. Así que después de alfil G5 lo más normal es la jugada alfil E7, aunque hay quien prefiere jugar C6 en esta posición, pero me jugó alfil B4 en este momento. Como digo, en este momento hay quien le gusta alfil E7 y después de E3 sacar este alfil muy pronto, pero eso no es muy recomendable porque entonces podemos cambiar alfil por, y como el alfil sale muy pronto y ese alfil es el que defiende B7, ahora se puede hacer dama B3 que gana un peón porque se amenaza ganar el peón de D5 o ganar el peón de B7. Ese es un truquito que hay que conocer. Como digo, después de alfil G5 me hicieron alfil B4, elimina esos trucos puesto que el caballo de C3 queda clavado. Yo jugué E3 y después del enroque de las negras alfil D3. Una jugada, bueno, muy normal poniendo un ojo en H7. A veces el blanco recurre a la formación, a crear la batería que se conoce como montar el tren, que es pasar el alfil hacia atrás y poner la dama delante apuntando ahí hacia H7 para dar mate. Sí, previamente hay que eliminar al caballo defensor, pero esa es una amenaza que existe en estas posiciones a veces. Mi rival Beth Harmon bot juega C5, rompe en el centro muy pronto. Y yo pensaba si era una posibilidad capturar aquí. Es cierto que me pueden jugar alfil por C5, pero lo que más me molestaba eran quizás las ideas dejando estos peones doblados tras un cambio en C3. Esto no me gusta tanto, quizá caballo de 7 y venir con la dama a A5 para recuperar uno de los dos peones en algún momento. Así que preferí jugar sólido con caballo E2. Es cierto que muchas veces en estas posiciones del gambito de dama el blanco quiere sacar el caballo por F3, pero eso permite que le claven con alfil G4, así que prefiero hacer caballo E2, que es verdad que me pueden hacer alfil G4 en algún momento, pero yo entonces quiero jugar con F3. De hecho, las ideas con F3 siempre están latentes en este tipo de posiciones y sobre todo si las negras, como ocurre en esta partida, juegan C4, que normalmente no es muy recomendable porque pierden la tensión en el centro. El punto que atacaba D4 ya no está atacado, ¿es cierto? Me molesta el alfil, pero el alfil simplemente se retira. Y ahora las ideas con una posible ruptura en E4 cobran fuerza. Y las ideas entonces con F3 seguido de E4 más fuerza aún.
El negro retira su alfil, regresa hacia E7 para que el caballo de F6 no esté clavado. La blanca en cualquier momento podrían venir con la idea E4. Primero decidí enrocarme y después de caballo C6 jugar F3, claramente buscando la jugada E4. Si yo consigo hacer E4 y me retoman en E4, voy a quedar con un centro de peones en E4 y D4 muy fuerte. Y si yo juego E4 y no me capturan, ese peón va a seguir hasta avanzando hasta E5 y luego voy a sumar el DF y voy a conseguir una iniciativa muy importante en el flanco del rey. Así que me juegan H6. Yo, bueno, evito el cambio con alfil H4. Caballo B4 no sé hasta qué punto es buena, porque aunque es verdad que me amenaza cambiar el caballo por el alfil, y yo quiero mantener ese alfil, porque es un alfil que ataca al enroque, pero me vengo a B1. Jugada que tiene sus inconvenientes, porque la torre queda sin poder moverse, pero también es cierto que el caballo en B4 está a expensas de que yo lo expulso en cualquier momento con A3. Y tener el alfil en B1 en alguna variante podría permitirme jugar dama C2, por supuesto previamente expulsando al caballo de B4 y montar el tren contra H7, esa batería alfil dama que antes mencionaba. Las negras regresan, el negro entiende que una vez que ha hecho el daño de obligar al alfil a venir a B1 puede regresar y, bueno, mantener cierto control del centro. Ese es un caballo que tiene mucha influencia sobre el centro. Y yo juego rey H1, que es una jugada profiláctica, es decir, a la hora de querer hacer E4, bueno, podría existir algún problema en esa diagonal en algún momento. Rey H1 es una jugada característica en estas posiciones. También porque a veces el alfil viene a F2 y cuando juegas E4 y se cambian peones, el negro a veces puede venir con un caballo a G4. Digo cuando se cambien peones, después de E4, D por E4 y F por E4. Y en esas posiciones el alfil viene a G1, tiene que tener esa casilla. Así que rey H1 es una jugada útil. El negro me juega a caballo H5, Beth Harmon quiere cambiar alfiles y le digo que no, que prefiero mantener piezas y que se le quede ahora ese caballito ahí un tanto extraño. Me juegan F5 para tener algún control del centro, pero yo pienso que en este momento, aprovechando que el caballo todavía no ha regresado a F6, que seguramente es la jugada que quiere hacer a continuación, es el momento de golpear el centro. Además, el peón de C4 puede tener problemas porque es un peón que está defendido por D5. No está atacado por ninguna ahora mismo, pero en algún momento podría ser. Se producen los cambios en E4, yo retomo con el alfil, que en B1 no estaba muy bien, las negras aprovechan para venir con el caballo a F6, y yo mi primera intención era jugar el alfil a G6, que seguramente es una jugada buena. Me molestaba que me jugaran un caballo G4, buscando ahí el cambio del caballo por el alfil, pero bueno, siempre tengo alfil G1 y creo que esta posición estaría bastante bien. No obstante, me parecía que la posición estaba más coordinada, manteniendo el alfil en F3, que tiene influencia sobre flanco de dama y flanco de rey, pero con alfil G4, un momentito que he ido ahí muy rápido, con alfil G4 el negro pretende cambiarme el alfil. Seguramente esta no es la mejor jugada y el módulo, bueno, recomienda otras ideas, pues seguramente sacar el alfil a F5, que parece una jugada. Claro, sacar el alfil hay que hacerlo en algún momento, hay que ir completando el desarrollo, pero con alfil G4 esto permite caballo F4. Es una manera de que mi dama defienda el alfil ante un posible cambio y que el caballo pueda buscar casillas débiles en el futuro. Viene alfil D6 intentando complicar la lucha, porque, claro, yo puedo aquí capturar en G4, pero me capturan en F4, entonces decido que llevo el caballo al hueco que ha quedado en G6, que molesta, que es una casilla débil. Una casilla débil es aquella que no puede ser controlada ya ni siquiera en el futuro por los peones del rival. Entonces, bueno, un caballo siempre en una casilla débil suele hacer daño. Las casillas débiles más importantes son las que hay en el centro del tablero o cerca del rey enemigo, así que esa es una de ellas. Y bueno, pues el negro se decide a cambiar y a quitar la torre y seguramente, y el módulo dice que, bueno, que aquí lo más sano es simplemente venir con la torre que no juega, la torre de a defender aquí el centro y a poner la pieza en juego. Pero yo me decidí ya a hacer alfil H4. Esta es bueno, esta era una jugada que siempre estaba latente para presionar ahí en ese caballo. Pero seguramente con la torre en D1, claro, puedo seguir pensando en hacer esa jugada más tarde. Yo decidí hacerlo directamente pensando que caballo por D4
Es verdad que era posible, pero calculando que aquí tenía dama por b7. El módulo dice que es mejor dama de 1. Yo había calculado realmente en la partida dama por b7. Además tenéis el show en directo, lo podéis ver. Yo había calculado esto y entendía que en esta posición tengo que estar bien, porque bueno, el alfil sigue amenazando un cambio que deteriora mucho la estructura de peones del enroque, porque siempre voy a tener torre de 1 y que todas mis piezas entren en el juego. Pero después de alfil h4, cuando yo jugué esta, en realidad me jugaron rey h7 expulsando o tocando el caballo. Yo decido aquí cambiar, jugar alfil por y entrar en esta posición. Mi torre atacaba ahí y bueno, estoy ganando un peón. El negro juega torre de 8. Y ahora, bueno, claro, yo quiero venir con la otra torre, que mis dos, sobre todo que la torre de A1, que todavía no participa, entre en juego. Y con las dos torres y el caballo, yo ya empezaba aquí a ver que podía haber algo contra ese rey. Luego vamos a ver lo que hay. Pero claro, primero decido hacer caballo B5, que ataco y que pone ahí un defensor sobre D4. Lo que pasa es que cuando él se retira, también vuelve a amenazar en D4, puesto que hay otra torre. Pero yo aquí decido entrar con todo, con las dos torres. Él quita el rey, anticipándose a algunas amenazas. Yo hago caballo H4 para dejar la casilla G6 para las torres. Y todo el rato está este peón latente, este peón que puede ser capturado. Y en este momento, Beth Harmon decide jugar caballo por D4 y comerse ese peón. Pero yo ya pienso aquí que mis torres pueden coordinar contra el rey. Y jugué jaque. Rey H7, porque si se va a H8 igual me como el de H6 con jaque. Pero entra la otra torre, con jaque. Rey aquí, y claro, cuando entré aquí, ya había calculado que aquí tenía que sacrificar esta pieza. Yo confiaba aquí en jugar G3, abrirle una, porque claro, yo tengo la debilidad en la primera fila, si no me van a dar mate, abrirle una ventanita de escape antes de que venga una torre a darme mate, y a pesar de que me pueden ganar este caballo, yo había calculado que con mis dos torres y mi caballo contra ese rey podía forzar el mate. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que me juegan caballo por B5, que vengo torre G7, que esto es lo que había calculado. Amenazo caballo G6, jaque mate. Solo puede pararlo con torre E6, o bueno, o con la otra torre. Pero yo había calculado que aquí tengo jaque. Bueno, en realidad yo había pensado aquí caballo F5 directamente, que no es tan buena, que hubiera sido un error. En realidad, jaque, jaque, y aquí caballo F5. Entonces he creado una red de mate contra Beth Harmon, porque el mate torre H8 no se puede parar. Mi caballito está defendiendo esta torre, de manera que en la siguiente jugada torre H8 no se puede evitar. Y aquí, como las computadoras siempre hacen, pues te dan todos los jaques que puedan, te sacrifican todo ahí hasta que ya no quedan piezas, y al final recibió el mate. Este fue mi duelo contra Beth Harmon. Si te ha gustado, deja un comentario también con lo que propones para siguientes vídeos. Si no lo has hecho, suscríbete al canal. Espero que hayas disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo, amigo.